Volata Radio, con Pau Mitjans. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista. Un podcast con el apoyo de Bicycle, la plataforma líder de bicicletas de segunda mano. Más información en bicycle.com. Pues ya está. Ya ha acabado el Tour de Francia y creo que es el mejor Tour que yo personalmente he visto hasta el momento. Quizás estamos usando demasiado el adjetivo histórico, pero creo que no es para menos. Pogačar ha sumado su tercer Tour con 25 años, algo que a esta edad nadie había conseguido antes, y lo ha hecho con 6 victorias de etapa, las mismas que en el Giro, para conseguir el ansiado doblete. Ese doblete que la última vez que lo vimos fue con un tal Marco Pantani en 1998, precisamente el año que nació el esloveno. Pero no solo ha hecho historia Pogačar, también lo ha hecho Cavendish con su victoria número 35, o Biniam Girmay por convertirse en el primer ciclista africano en ganar el maillot verde, y sí, también Vingegaard ha hecho historia por cómo se recuperó de la caída de la Itzulia y porque la rivalidad entre el esloveno y el danés ha alcanzado otra dimensión. Porque más allá de los nombres y de los hechos, también están los números y los récords. Y hay muchos, quizá demasiados, pero algunos de ellos, bien entendidos y analizados, nos demuestran que sí, que estamos viviendo un momento histórico. Precisamente en medio de este mar de datos hay una cifra que me ha llamado especialmente la atención, una cifra que publicó Daniel Friebe y que matizó más tarde Pro Cycling Stats sobre la rivalidad entre Pogačar y Vingegaard, y especialmente sobre las diferencias entre estos dos corredores en los últimos 4 Tours. Ya os digo que es de las cifras que más me han impactado. Jonas Vingegaard cubrió los 13.667,1 kilómetros, 3 segundos más rápido que Tadej Pogačar. 3 segundos en 4 Tours. Eso sí, sin contar bonificaciones, porque si contamos bonificaciones, el tiempo total de Pogačar es de 1 minuto y 25 segundos menos que el de Vingegaard. Algo que nos demuestra que son dos corredores que son distintos, que están marcando una época y que trascienden de cualquier comparación posible. Pues bien, hoy centraremos el capítulo en analizar todo lo que ha dado de sí este Tour, porque hay mucho de lo que hablar. En la combinada os haremos algunas recomendaciones audiovisuales y de un museo 100% centrado en las bicicletas, el Bicilab de Andorra. Y acabaremos, como siempre, con la pregunta, en este caso relacionada con la temporada de Pogačar y un poco inspirados en una pregunta que también hizo el compañero Xavi Planas en Twitter, y va relacionada con la temporada de Tadej Pogačar, ¿no? Y es, ¿qué tendría más valor? ¿Giro, Tour y Vuelta? En el hipotético caso de que Pogačar hiciese la Vuelta, estamos jugando un poco a ciclismo ficción, o Giro, Tour, Mundial y Lombardía. Podéis decir lo que os parece, podéis votar en la encuesta que dejaremos, pero es un poco, ¿no? ¿Qué tendría más valor para vosotros en esta temporada que ya de por sí es histórica de Tadej Pogačar? Ahora entraremos a analizarlo todo, pero antes, como siempre, recordar que podéis dejarnos en comentarios lo que os ha parecido, también seguirnos en redes sociales, @ccvolata en Instagram y en X, y darle al like, darle al me gusta en la plataforma que uséis habitualmente para escuchar el podcast, ya sea Spotify, Apple Podcasts, iVoox, la que queráis. Y recordar también que tenéis el código de descuento VOLRADIO15 para suscribiros a la revista y conseguir un 15% de descuento. Ahora sí, empezamos y saludamos a Olga Ábalos y a Isaac Vilalba. Questa edizione si decide alla volata. In una volata c'è anche il nostro Sonico. Hola Olga, hola Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Pau, ¿cómo va todo? ¿Cómo va
Y yo bien. De resaca, ¿no? Un poco, vosotros también estáis de resaca, supongo. Pero resaca dulce, ¿eh? Sí, es eso de que lo ponía en Twitter el otro día, de miras la etapa que va a venir y ya no hay ninguna otra etapa. Es como esa morriña, cansancio, no sé, es una mezcla un poco de todo. No sé si vosotros también tenéis la misma percepción, ¿eh? Sí, total. Y además en la última etapa del Tour, como últimamente lo hacen de tarde, sí. O sea, te puedes pasar, bueno, los que en este caso lo hemos visto desde casa, pues a lo mejor te pasas 5 o 6 horas delante de la tele y estás en casa y hay siempre el comentario de ¿pero todavía dura el Tour? Sí. Y tú sí, un poco más. Entonces lo vas alargando, ahora el podio, ahora no sé qué, ¿sabes? Sí. Por suerte, no sé si os dio la misma impresión, creo que Isaac tú lo viviste desde allí, que el podio fue bastante ágil. Una ceremonia de podio bastante bueno, que no estaban con muchas florituras ni nada. Bueno, aquí hay dos cosas. La primera que es verdad, después del podio todavía quedan ruedas de prensa, tienen que llevar a Pogačar de la zona del podio a la sala de prensa, que creo que estaba a pie a unos 20-25 minutos en Niza, que él lo haría en coche, está claro, pero bueno, o sea, hay que agilizar. Y después, bueno, voy a confesar una de las grandes mentiras que hay en el mundo del periodismo, que tú, como periodista, pero pasará en otras movidas. Tú estás cubriendo el Tour de Francia como periodista y eres el que peor lo ve, el que peor lo sigue, porque estás... muchas veces incluso no ves ni la llegada. O sea, alguna llegada al sprint no la ves nunca, porque estás como a 300 metros o 400 o incluso más, esperando que lleguen los protagonistas. Pero claro, si estás viendo la llegada, no puedes coger a los protagonistas, no puedes hablar con ellos. Entonces hay que seleccionar y muchas veces no ves esto. Y por ejemplo, la ceremonia del podio yo no la vi, pero pero es que ni de largo. Totalmente. De hecho, muchas veces incluso cuando vas a ver las carreras, yo pude subir a Plateau de Bel el domingo, y dices, es que desde donde mejor se ven son desde casa. Si tienes que analizar, si tienes que ver la estrategia, etcétera, desde mejor se ve es desde casa. Y hilándolo un poco con una de las noticias de inicio de Tour, lo del control room del Bismarck Isabek, es que tiene todo el sentido del mundo al final, si te lo analizas fríamente. No sé cómo ven las carreras desde el coche, pero desde donde mejor se ven es desde el sofá de casa o desde una pantalla del ordenador sentado en tu mesa de escritorio, ¿eh? Mira, y voy a añadir un pequeño detalle, que es que incluso se me escapó un poco la risa. En la última etapa, siguiendo la etapa por televisión, en la zona ya de los autobuses de los equipos, claro, en línea recta tenías la línea de meta, pues igual a unos 150 metros o 200, donde estaban las tribunas VIP y todos los aficionados. Y tú veías a Pogačar que le quedaban 400 metros por televisión, pero oías el ruido ahí a unos metros más allá que ya estaba cruzando la línea de meta de todos los aficionados y la zona VIP aplaudiendo su llegada. Eso de que la imagen siempre llega esos segundos de más, que llega tarde, y era como vivir en dos realidades paralelas. Ostras, esto es como cuando cuando hay un partido de fútbol, ¿no? Y no estás siguiendo y juega alguien importante, ¿no? Y entonces oyes gol, pero luego vas a la televisión y el gol, o sea, hace rato ya que ha pasado. ¿Sabes? Como que hay un desfase ahí interesante. No, está muy bien este insight del Tour de Francia. Pues hecho este pequeño matiz, ahora sí nos centramos en todo lo que ha dado de sí el Tour de Francia, en analizar un poco y en poner nuestro punto de vista sobre esta edición de 2024 del Tour de Francia, una edición que, como decíamos al inicio, creo que la podemos catalogar sin ningún tipo de dudas de histórica. 3. Actualidad.
Pues hemos empezado con algo de curiosidades, con cosas que quizá no a nivel deportivo no son tan importantes, pero que también suceden en el Tour de Francia. Pero por supuesto, lo que queríamos hacer en el programa de hoy es analizar, como es debido, como toca, esta edición del Tour de Francia, una edición que para los marcianos, para quien no se haya enterado, ha ganado Tadej Pogačar, un Tadej Pogačar que venció de manera espectacular, 6 etapas bajo el brazo, 6 minutos y 17 segundos sobre el segundo clasificado, el danés Jonas Vingegaard, y 9 minutos y 18 segundos sobre Remco Evenepoel, que completó el podio. Un podio al que también subieron Biniam Girmay, el corredor africano que consiguió el maillot verde de los puntos, también Richard Carapaz como el rey de la montaña y Remco Evenepoel también como el mejor joven. Ha dado mucho de sí el Tour de Francia, os lo preguntaba antes de empezar el podcast. Vamos a empezar por algunos momentos de este Tour de Francia y, si os parece, vamos a destacar cuál ha sido para vosotros el momento del Tour de Francia. Hay muchos momentos, hay muchos instantes, pero les hemos pedido tanto a Olga como a Isaac como a un servidor, ¿no?, quedarnos con algún momento. ¿Quién quiere empezar? Olga, va. Venga, estaba aquí ganando tiempo. Yo me quedaré con... Buah, es difícil elegir uno porque en cada etapa siempre pasaba algo. Pero me quedo con la victoria de Víctor Campenaerts y la manera con la que celebró esa victoria. Pues vamos a escuchar a este momento, llegada de meta que pide a, no sé si es su jefe de prensa o al compañero que tenía por allí, llama a mi mujer, que quiero ver a mi hijo, que quiero hablar con ellos. Es un momento de piel de gallina y realmente es uno de los momentos del Tour de Francia. Lo escuchamos. Lo que decíamos, Olga, piel de gallina, porque es, no sé, te lo puedes esperar, pero aparte lo captaron las cámaras, lo grabaron. Después el Lotto Destiny, como escuchábamos, hizo un vídeo sobre esto y son momentos que solo pasan en el Tour. Sí, y además es que una cosa que hemos visto en este Tour es que, no sé si os habéis fijado nunca, no sé si os habéis fijado, pero es que como que se ha llorado mucho, ¿no?, en este Tour de Francia. Sí. En el sentido que estaban como todas las emociones todo el rato a flor de piel, ¿no?, por muchísimos motivos. Y lo que me llama la atención de esta imagen o de esta reacción de Víctor Campenaerts es que es casi inmediatamente cruza la meta y lo primero que pide es eso. Y tengo la sensación como que seguramente se pasó gran parte de la etapa, ¿no?, pensando en qué haría después, ¿no?, de si realmente conseguía ganar, ¿no? O se pasó la etapa pensando en el esfuerzo que le había supuesto llegar a esa escapada, llegar al Tour, estar tantas semanas en concentración en altura, ¿no?, con su hijo a punto de nacer. O sea, que supongo que se fue cociendo, ¿no?, durante toda la etapa todo eso y explotó en el momento de la llegada. Mira, precisamente, Olga, alguien que es muy amigo del podcast y muy amigo de la revista hizo un tuit, que es Luis Ángel Maté, sobre esta victoria de Víctor Campenaerts, que ponía 19:45 climbing Sierra Nevada, escalando en Sierra Nevada con 37 grados a 5 kilómetros por hora con el tanque vacío. Te mereces esta victoria, Granadas Power, ¿no? Y es un poco el reflejo esto, ¿no?, que explicabas tú de todo lo que hay detrás de una victoria, que es que seguramente no siempre
no somos conscientes de, creo, de todo el trabajo que hay detrás y de todas los sacrificios y las renuncias que tienen que hacer los profesionales para conseguir una victoria en el Tour de Francia. Sí, y además luego lo dijo el Víctor Campenaerts, porque es uno de esos corredores que cuando, bueno, tiene un discurso, ¿no? Habla bien, o sea, conecta, explica cosas interesantes, y a veces en ese momento, ¿no?, de la entrevista post victoria, que tienen ese momento de catarsis, ¿no?, incluso los corredores, ¿no?, y hay gente que se vacía, ¿no?, a nivel de emociones, sentimientos, de cosas que le pasan por la cabeza, y explicaba cómo esta victoria de alguna forma lo reivindicaba a él mismo dentro del equipo, ¿no?, porque se había sentido ignorado en el equipo. O sea, que fue también como momento de decir, uff, wow, te ponen el micro del Tour de Francia y explicas eso, ¿no? Por eso que fue como, es lo que decías, que no sabemos la historia que hay detrás de cada corredor. Y allí dime, Aidis. No, perdona. Es que ahora me está viniendo una reflexión a la mente. Lo de Campenaerts, con su hijo recién nacido de por en medio, esto de mostrar las emociones que comentas, tengo la sensación, igual es una tontería lo que voy a decir, pero tengo la sensación de que cada vez más, por suerte, estamos, y vuelvo otra vez a la cuestión del género, quizá los hombres, años atrás, era como mucho más prohibido o menos aceptado mostrar estas emociones, ¿no? Pero es que además, muchos años atrás, o no tantos años atrás, el hecho de tener un hijo, para los hombres, bueno, era más una cuestión de la mujer, ¿no? Y ahora estamos viendo que, afortunadamente, ¿no?, que hay mujeres ciclistas que lo están poniendo en el foco. Y fíjate cómo le afecta a Campenaerts. Fíjate cómo Vingegaard renuncia a la Vuelta porque va a ser padre en esa época del año. Fíjate cómo Van Aert el año pasado dejó el Tour de Francia cuando su mujer dio a luz. O sea que es una cuestión, ya sabemos que lógicamente hay unos límites que no se pueden traspasar, es imposible, pero sí que es una obligación o una cuestión de los dos, ¿no? Y ahí sí que me gusta que los ciclistas den ese paso adelante, mostrando que, bueno, que esto es una cuestión de dos y que los dos estamos ahí teniendo que dar la cara en estos momentos importantes. Me acuerdo también de nuestro compañero, de Nacho Lavarga, compañero de marca, que este año se ha perdido el Tour, acaba de ser padre, y sabemos los periodistas lo que nos encanta, lo que nos engancha el Tour de Francia, y no nos lo perdemos por nada del mundo. Y en cambio Nacha también ha estado en caso. O sea que estamos derribando algo de muros, ¿no?, en este sentido. Y no pasa nada. De hecho yo recuerdo y me impactó mucho esta declaración, es del mundo del baloncesto, pero no sé si recordáis a Jasikevičius cuando le preguntan sí, señor. Por a uno de sus jugadores que no se había perdido el nacimiento de su hijo, y hizo como una declaración enfadado incluso, ¿no?, diciendo que cuando seas padre entenderás que es lo más importante en la vida y que es lo mejor del mundo. Y esa declaración, hostia, me vino a la mente también después de ver lo de Campenaerts, ¿no? Si la podéis recuperar, creo que vale mucho la pena. Sí, mira, es que me has quitado la referencia de la boca, porque estaba pensando exactamente en esta rueda de prensa, porque este vídeo ha corrido bastante, y además Sara Jasikevičius es como, bueno, un tío así ¿no?, Europa del Este, como muy frío, ¿no? O sea, que como que no te esperas, ¿no?, incluso esa reacción. Y sí, o sea, que fue como, wow, si este tipo de personas importantes dentro del deporte se comportan así, al final no dejan de ser referentes para el resto de la sociedad, ¿no? Con lo cual, yo creo que ahí esto es muy importante, y también enlazándolo con todo lo que decía Isaac, ¿no? Si vemos que los ciclistas hacen eso... Sí, porque no olvidemos que Vingegaard va a ser padre, pero si su mujer fuera ciclista y en el momento de ser madre no podría estar compitiendo, lógicamente. Entonces, bueno, esto es cosa de los dos. Isaac, ¿tú con qué momento te quedas de este Tour? Es que me ha gustado mucho el de Olga, ¿eh? Ahora ya... Pero es que está muy bien porque aparte no centra el foco en los de siempre, ¿no? Que obviamente tendremos que hablar de los de siempre, pero sí. No, yo voy a ser muy clásico y voy a tirar por Pogačar, intentando darle un poco la vuelta.
pero estaba pensando que también cualquier momento de Girmay sería bueno, porque estando ahí, y eso lo pude comprobar y fue quizá de las cosas que más me impactaron, el seguimiento, el apoyo social que conlleva la figura de Girmay. Os mandé incluso unas fotos, me acuerdo, de unos chicos que iban con la bandera de Eritrea, que creo que eran franceses, les pregunté, me dijeron, no, somos eritreos. Pero hablaban francés y Eritrea creo que es colonia italiana, ¿no? Bueno, no sé, que igual sí, pero la identificación con Girmay, y en todas las etapas había mucha gente con banderas eritreas cantando, además una forma muy singular de animar al ciclista, y yo creo que era el ciclista junto con Pogačar que levantaba más pasiones, pero me inclino por Pogačar porque creo que la trascendencia de la figura pasa por encima de todos. Aún así hay una imagen, porque ya sabemos que el ciclismo brillan y destacan las figuras individuales, pero siempre me gusta reivindicar el papel del colectivo. Los ciclistas lo saben, que sin sus compañeros, sin sus gregarios no son nada. Los gregarios saben que el otro gana, pero porque ellos están currando muchísimo. Y a mí me gustó muchísimo cuando Pogačar cruzó la línea de meta de la última etapa de la crono, cómo enseguida estaban todos sus compañeros ahí con Marc dándole golpes al casco, celebrando una victoria colectiva que lleva un nombre individual. Pues venga, vamos a escuchar la llegada de Tadej Pogačar, como lo narraron en televisión española Carlos de Andrés y Perico Delgado. Y ahí está el ganador del Tour de Francia, ese gesto de fuerza que le caracteriza, con 1 minuto y 2 segundos ha batido el tiempo. Mira, ahí todos sus compañeros ya también vestidos de amarillo para celebrar la victoria en este Tour de Francia 2024. Ahí la otra cara. Vaya esfuerzo que ha hecho también Jonas Vingegaard. Fíjate, se le ve feliz y emocionado. Entonces, siempre se le ve tan relajado a Tadej. Y como decía Isaac, Marc Soler, Almeida, también estaba Adam Yates por allí, Pavel Sivakov, ¿no? Pues abrazándole, y con esta camiseta conmemorativa, con esta camiseta sobre todo blanca y con las mangas amarillas, ¿no? Como vencedor de este Tour de Francia, y la importancia del colectivo. Y se ha demostrado un año más que cuando entre dos ciclistas hay tan poca diferencia, sí que en la general ha habido mucha diferencia, pero cuando dos ciclistas son tan buenos y competitivamente están tan cerca el uno del otro, las diferencias también las acaba marcando el colectivo, y en este caso el equipo, ¿no? Y cómo en cada etapa, ostras, parecía una partida de ajedrez, ¿no? Primero se mueve, creo que era Nils Politt, ¿no? Y ahora no me acuerdo no sé si era Pavel... Tim Wellens, ¿no? Tim Wellens. Después entraba Pavel Sivakov y Marc Soler. Después entraba Almeida. Pau, sí. Perdona, porque lo hablé con Marc a finalizar el Tour, y la estrategia o el diseño era que con dos tíos como Nils y Tim, como Tim Wellens y Nils Politt en el equipo, que protegen muy bien en las etapas, digamos, llanas. Sobre todo Nils, ¿eh? Sí, no, pero espera. Es como un armario. Sí. Y vestido de calle impacta. Pero me pareció interesante lo que me contó Marc. En las etapas, digamos, convencionales, llanas, quien primero trabajaba eran Marc y Pavel Sivakov, para no castigar a Nils Politt y a Tim Wellens, que entraban en acción en momentos más determinantes de la etapa para proteger del viento a Pogačar cuando quizá ya había más cansancio acumulado entre todos. Después ya sabemos que el resto pues ya era cosa más de la montaña. En cambio, en las etapas más de montaña, quien trabajaba primero eran Nils Politt y Tim Wellens, y cuando la carretera empezaba a picar para arriba, sí que ahí se turnaban los relevos, y entraban ya Marc Soler y Pavel Sivakov, y el resto pues para momentos quizá más decisivos. Pero era muy curioso, ¿no? Estas parejas que se formaban en el UAE, ¿no? Tim Wellens y Nils Politt, Pavel Sivakov y Marc Soler, y después estaba el trío hasta que Ayuso ya dejó el Tour de Francia, que era Ayuso, Almeida. El trío entre comillas, ¿no? Sí, el trío entre comillas, sí. Bueno, para mí fue una de las polémicas deportivas de este Tour. De la primera semana, seguro.
porque no te viene de imprevisto, es una cosa que ya la tienes hablada de antes y no... Sí, bueno. sí. No, y además, mira, con lo que, no sé, perdona Olga, no sé hasta qué punto, es decir, que nadie malinterprete estas palabras, pero no sé hasta qué punto el hecho de que Juan Ayuso tuviese estos problemas físicos y tuviese que abandonar el Tour pudo beneficiar según cómo a la relación del UAE después de lo que vimos en la primera semana. Y reitero que no se malinterpreten estas palabras. Esto es cuando... ¿Qué entrenador de fútbol decía que era mejor jugar con Elenio Herrera, con 10 que con 11. Con 10 que con 11. Bueno. Se marcaron un Elenio Herrera en el equipo. A ver, no lo sé. Yo, con lo que decía Isaac, ¿no? De que la importancia que tiene el grupo es como que cuando recordando, ¿no? esta imagen, ¿no? de Pogačar celebrando con sus compañeros en Niza, como que me venía a la cabeza todo lo que ha tenido que pasar el equipo en estas 3 semanas, ¿no? Como para al final demostrar que eran un bloque y que se entendían, ¿no? Y que podían trabajar juntos, ¿no? Porque en los primeros días había todo tipo de comentarios sobre si era imposible, ¿no? Que Almeida y Ayuso cooperaran, qué va a pasar con Yates, ¿sabes? No, era pero aquí, un poco caótico. O sea, Yates ya había demostrado que estaba dispuesto a trabajar para Tadej. Almeida en pretemporada me dijo a mí, recordáis el reportaje que sacamos en Volata, sí, en la revista, que estaba totalmente predispuesto y le encantaba el reto de tener que trabajar para Tadej. Y me cuentan que Almeida siente devoción por Tadej. Pues en este sentido, estos dos seguro que están dispuestos a trabajar. En el caso de Juan, pues no puedo decir nada porque lo desconozco, pero vimos lo que vimos en la carretera y solo sé que Cipollini, no sé si con la boca caliente o no, contó que había hablado con Gianetti y que estaban calientes con el tema y que también dijo después de esa conversación que Juan no haría vuelta. No sé, lo veremos. Yo lo que yo sé y lo que no sé, pues Cipollini contó esto. Tampoco sé si es cierto o no, pero son piezas que nos ayudan a entender a veces pues algunas películas. Después también vimos a Marc Soler y a Tadej Pogačar, ese vídeo que han subido. Después hablaremos del contenido también que han hecho los equipos durante el Tour de Francia, de Marc Soler enseñándole a pronunciar gofres a Tadej Pogačar en un desayuno, los famosos waffles que comen. Pues veíamos a Tadej Pogačar, al campeón del Tour, haciendo algún cameo y hablando un poco de español con Marc Soler, desayunando allí con Joao Almeida también. Es un momento también que era curioso y que gracias a estos contenidos, a estos vídeos que suben los equipos a redes sociales, en este caso a YouTube, pues puedes ver algo de lo que pasa dentro de las concentraciones, siempre con el filtro de la cámara y obviamente siempre con el filtro del equipo, que es esto algo a tener en cuenta. Sí, luego Marc Soler ha sido protagonista también de otros vídeos. Sí, que esto es otra historia. El filtro del equipo. Sí. Pero bueno. Otro jardín. Pues Olga ha dicho su momento, Isaac ha dicho su momento, yo voy a decir el mío. Y el mío es uno que tiene mucha relación y me gustó mucho uno de los artículos de estos que publica Volata durante las grandes vueltas, sobre todo, y que si no lo habéis seguido os recomiendo que lo sigáis, estos pequeños artículos que hacemos en Instagram, ¿no? Haciendo un resumen de la etapa con fotografías. Creo que es una idea brillante, no sé de quién fue, pero en todo caso os lo recomiendo muchísimo. Y uno de estos momentos definía como la psicología de los gestos. Este texto es de Álvaro Rubio, ¿no? Sí. Y es de la 15ª etapa en Plateau de Belle, y es ese gesto, ¿no? En el que Vingegaard mira un momento para atrás
y es cuando Pogačar le contraataca, lo remata y sentencia prácticamente el Tour. Es el momento, así es como lo vieron en Eurosport. ¿Sigue ahí o no sigue ahí? Ahí está. Bueno. Para el Pogačar y lo va a sentar a Vingegaard Tadej Pogačar. No puede, que señal inequívoca le ha enviado. Cuando ha mirado atrás, acaba de saltar Tadej Pogačar a 5 kilómetros, 300 metros de meta. El duelo que era esperado, el remache que podía venir por parte del esloveno. Y decimos lo de los gestos precisamente porque después de la etapa también Pogačar, cuando hizo el corrillo de entrevistas con distintos periodistas, decía algo así como que ya conocía la gestualidad de Vingegaard, que lo había estado analizando, que durante los 2 últimos años ya sabía cómo se comportaba el danés. Y me pareció un momento súper, no sé, bonito y duro a la vez, ¿no? Bonito por Pogačar, por pegar ese estacazo, pero también duro por Vingegaard porque se gira y allí yo creo que en ese gesto, en ese giro, se da cuenta de que ha perdido el Tour de Francia, ¿no? Y es un momento, pero como la comunicación no verbal muchas veces es más importante que la comunicación verbal, y en ciclismo las famosas caras de póker, ¿no? que históricamente hemos hablado. Lance Armstrong era un clásico, ¿no? Exacto. Estas caras de póker, ¿no? Exacto, ¿no? Sí. Y cómo la comunicación no verbal en la era de los pinganillos y en la era de mucha sobreinformación continúa siendo una de las más importantes para sentenciar el Tour de Francia. Sí, ese día fue interesante, también lo que contó Pogačar de que lleva, bueno, claro, es que ¿cuántos tours llevan juntos? Bueno, ¿Viste 4 o 5, no? ¿Viste los datos? No, 5. No, 5 no. Sí, no. Sí, 5 tours, 5 tours, pero 4 luchando mano a mano. Ah, exacto. Vale. Y de hecho los datos los hemos comentado en los que comentábamos en la entradilla, ¿no? ¿Te referías, Isaac? Sí, es brutal. Los brutal. ¿Cómo no van a conocerse con eso? Sí. Claro. De hecho, lo comentábamos al inicio del capítulo. Fueron unos datos que se han hecho muy virales ya, porque el propio Tour de Francia ha hecho una creatividad sobre eso, ¿no? Y eran los datos que analizaban los últimos 4 años, pues las diferencias entre Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard. En un inicio los publicó Daniel Friebe y después Pro Cycling Stats lo ha matizado y ha hecho un artículo analizando también las bonificaciones, ¿no? Porque los que publica el Tour de Francia están con bonificaciones, que entonces hay una diferencia de 1 minuto y 25 segundos a favorables a Tadej Pogačar, pero si aquí no contamos las bonificaciones, si solo nos centramos en el tiempo como tal, la diferencia entre ambos es de 3 segundos. En 4 años y en más de 13.000 kilómetros, 3 segundos entre estos dos. Es que me parece... nos emborrachamos de datos, hay muchas cifras, pero yo es de las cifras que me ha impactado de las que he leído, te diría, hasta la fecha. Sí, y además, el otro día repasando también, bueno, la clasificación general, claro, ahora tenemos la sensación como que Pogačar ha arrasado, ¿no? 6 etapas, ha ganado muchísimas jornadas, esto con un ataque muy sobrado, ¿no? Incluso por el resto. Y claro, en la clasificación general eso se refleja que entre él y Vingegaard hay como 6 minutos. 6 minutos, sí, 17 segundos. Pero si miramos el año pasado, totalmente. Es que la diferencia entre Pogačar y Vingegaard eran de 7 minutos. Sí. Con lo cual es como que ahora el huracán Pogačar como que nos ha borrado el recuerdo del año pasado, pero es que están bastante más parejos, ¿no?, de lo que podría parecer. Pero si a vosotros os preguntan, sin conocer estos datos, ¿qué sensación tenéis? Si sumando los tiempos de los últimos 4 años, ¿quién saca más tiempo a quién? Sin conocer los datos, ¿qué decís? Pogačar. Yo también. Sí, pero no por 3 segundos. No.
No, minutos, es que mira, y os voy a contar una intrahistoria así en referencia a lo que comentaba Olga. El otro día pues entré en la radio, en RACU, a hablar del ciclismo y me preguntaban, ¿pero hace cuánto que no había tanta diferencia, ¿no?, entre el primero y el segundo? Y decía, no, es que el año pasado, pero porque precisamente no, o sea, nuestra memoria a veces es muy corta, ¿no? Y también, ostras, es que las diferencias tanto del uno como del otro son abismales. Sí, no, es que hay el primero, el segundo, el tercero y luego ya el cuarto, el quinto, el sexto y te diría primero y segundo. Te diría primero y sí, porque también. Es decir, Remco ha hecho para mí es una de las sorpresas de este Tour de Francia. Hablaremos también de Mikel Landa, que es otra de las sorpresas, pero Remco Evenepoel es una de las grandes sorpresas de este Tour. Pero para mí es decir, está un escalón aún por debajo de Vingegaard y de Pogačar. Sí, pero era su primer Tour. Sí, totalmente. No, digo a fecha de 2024, sí. Yo a Remco le veo madera de ganador de Tour de Francia. Es decir, es que estoy de acuerdo contigo, te entiendo y estoy de acuerdo, pero también creo, y creo que vas por ahí, Pau, que Remco ha estado mucho mejor de lo que podíamos imaginar en este Tour. Ha superado todas las expectativas que tenías. Es decir, es como cuando vas a ver una película que dices, ostras, no sé, y te parece espectacular. El tema es, para mí la dificultad está ahora. Es decir, si Remco, con el buen papel que ha hecho, va a ser capaz de superar las expectativas que nuevamente se van a poner en él en el próximo año. Y creo personalmente que sí, pero también, por otra parte, pienso que si Vingegaard hubiese llegado bien de forma al Tour, las diferencias con Remco habrían sido bastante mayores. ¿Por qué tú crees que no ha llegado bien? Sus datos son mejores que el año pasado. Las 2 primeras semanas sí. La tercera semana se le ha hecho muy larga a Vingegaard. Sí. Y al equipo también se le ha hecho larga. A su equipo también. Yo creo que estaba peor el equipo que él. O sea, la falta de Sepp Kuss, por ejemplo, ha sido muy importante. Y otros corredores, Laporte, comparado con el año pasado, pues no. Bueno, y Van Barle también, ¿no? Van Barle tampoco ha estado. Claro. Van Aert tampoco pero ha estado bien. que yo creo que, o sea, lo que ha conseguido es que yo quiero poner en valor lo que ha hecho Pogačar, porque es que Vingegaard ha estado mejor que el año pasado. O sea, la mejora de Pogačar en este año, y habiendo ganado el Giro, es que es espectacular. No, es espectacular. Que es decir, pero para mí Pogačar ya es que come aparte, ¿no? Es el... Yo muchas veces... Pogačar es el ciclista total, Vingegaard es el ciclista Tour de Francia, ¿no? Sí, pero una cosa es cierta, o sea, el cambio de Pogačar este año no ha sido por inspiración divina, sino que aquí ha habido un trabajo de planificación, de depuración de detalles, que son los que al final han marcado la diferencia. O sea, que partimos de muy buena base de Pogačar, pero habían cosas que no le funcionaban o no le permitían estar al nivel de Vingegaard. Bueno, ha cambiado el entrenamiento, ¿eh? Yo creo que aquí hay un trabajo especial de cambio de entrenador, cambio de metodología, acercándose más a su nivel real, creo, ¿eh? No, estoy totalmente de acuerdo contigo, Isaac, de que hay que poner en valor, no sé de qué forma, el Tour de Pogačar. Es un Tour sideral. Es decir, lo que ha hecho este tío, no sé si lo vamos a volver a ver, ganando 6 etapas y después, con ¿qué necesidad tenía de jugársela en la crono como se la jugó? Es decir, ya partiendo de esta base, es que solo le puedes aplaudir y decir, venga, entra en los libros de historia por la puerta grande. Pero para mí lo que ha hecho Vingegaard también tiene un valor incalculable y que creo que es un segundo puesto, pero es un segundo puesto con sabor, no te diré a victoria, pero es que hace 3 meses estaba en la UCI. Y hay un artículo muy interesante, si lo podéis leer, que publicó Kilian Jornet,
precisamente de la recuperación, ¿no? De una caída, de los grandes atletas. Y hacía una reflexión, tampoco me quiero equivocar y creo que es más recomendable que lo vayáis a leer, pero decía algo así como los ciclistas que ya tienen, los deportistas, mejor dicho, que ya tienen una base, ¿no? del ejercicio hecha, que ya tienen como un trabajo de long term duration, decía, ¿no? Pues esto es muy difícil perderlo, ¿no? Y cuando tienes una lesión, lo que tienes que recuperar son los esfuerzos o los entrenamientos para un objetivo específico muy, muy centrado. Y esto en 6-8 semanas se puede llegar a conseguir, ¿no? Y si realmente Vingegaard pues se pudo subir a la bicicleta cuando tocaba, pues ya cuadra con esto, ¿no? Pero a pesar de todo, me parece de aplaudir también la actitud que ha tenido Vingegaard, de atacar, de probarlo y de decir, voy a jugar de tú a tú contigo y me da igual cómo llegue. Aquí hay dos cosas. Una, la figura del deportista que compite contra sí mismo, que sabe sus números, su rendimiento, sus marcas. En este sentido, Vingegaard ha ganado, porque ya dejando de lado el accidente, ha mejorado sus prestaciones. Y si el ganador de los últimos 2 años del Tour mejora sus prestaciones, lo lógico es que vuelva a ganar el Tour. Pero compitiendo contra sí mismo ha ganado. Lo que pasa es que es un deporte en que compites contra otros y en este sentido pues no ha ganado. Ha tenido una actuación muy, muy, muy buena, pero no ha ganado porque Pogačar esta competición consigo mismo la ha hecho todavía mejor. Entendiendo, y estoy extrapolando porque entendiendo que es un deporte en que entran pues muchos condicionantes del día a día, en que el resto de corredores, de la meteo, de todo, pues juega su parte, la motivación. Pero en este sentido sí que Vingegaard ha ganado, pero al mismo tiempo ha perdido. No, estoy totalmente de acuerdo, la verdad. O sea, y además hay una cosa interesante también, es como la aceptación, ¿no?, de Vingegaard del segundo puesto, ¿no? Como que también como espectadores lo veíamos y era como, ¡buah! Es que quedar segundo del Tour es que está muy bien, ¿no? Y también hemos acompañado a Vingegaard en ese proceso, en ese segundo puesto, y también lo hemos hecho con Remco. Y creo que también está bien, ¿no? No solo fijarse en el primero, sino ver cómo se lucha para ser segundo también. Está, no sé. Y para mí también este Tour es la consagración de la rivalidad Pogačar-Vingegaard. Es decir, hasta el momento sí, era una rivalidad, estaba allí, pero creo que a día de hoy ya podemos hablar que si al menos del ciclismo moderno, del que hemos tenido de conciencia, si no es la mayor rivalidad, es una de las mayores por cómo se está alargando en el tiempo, por la alternativa entre uno y otro, de 3 y 2, por las mínimas diferencias que hay y porque creo que se hacen mejores el uno al otro. Lo hemos visto en muchos deportes, ¿no? El compartir época con alguien que es prácticamente igual de bueno que tú y están muy por encima del resto, ¿no? Y creo que precisamente son tan buenos y hacen las cosas de forma tan distinta que es obviamente para batirse a uno mismo, pero para batir al otro. Y si este año Pogačar ha cambiado el calendario y ha cambiado la preparación, estoy seguro que es porque quería batir a Vingegaard en el Tour. Yo estoy de acuerdo, y sobre todo estoy de acuerdo en lo que para hacerse mejor Pogačar necesita a alguien como Vingegaard. Estoy de acuerdo en que en el Tour le tenía la medida ganada y que la motivación en este sentido ha sido extra. Lo de la rivalidad, fíjate que te compraría incluso que la rivalidad de Pogačar es con Merckx. En cambio, la rivalidad de Vingegaard no es con Merckx. Y no quiero pasarme de frenada es decir, por visión histórica. Que la comparativa sea con Merckx te lo compro, pero creo que para mí la rivalidad existe cuando cohabitan, ¿no? En un mismo espacio y tiempo. Sí. Pero por eso quiero remarcar lo excepcional que es Pogačar
que traspasa esta relación espacio-tiempo. O sea, que es tan grande lo que consigue que todavía sin llegar al nivel de Merckx, porque también he leído que los mejores años de la historia en cuanto a puntos, los 6 mejores son de Merckx y el 7º es este de Pogačar, aunque no ha terminado todavía. Pero yo... O sea, tú coges a Pogačar un día aislado, sin competición, te sientas en una mesa, hablas tranquilamente y le hablas de quién es su objetivo, yo creo que no te dirá superar a Vingegaard, sino te dirá superar a Merckx. No, en este caso sí. Y al revés, la pregunta, pues no sé si a Vingegaard su respuesta quizás sería Pogačar. ¿Sabes? Que sí, no sé si me explico bien, ¿eh? Sí, es una buena reflexión. Yo me refería más a esta rivalidad, ¿no? De que para que haya una rivalidad no es objetiva, porque es que no hay nada objetivo, ¿no? Pero para que haya una rivalidad en los que les puedas comparar y los puedas enfrentar de tú a tú, para mí tienen que cohabitar. Porque si... Pero tú lo has dicho, esto pasa en el Tour. El resto del año no pasa. No, correcto, pero lo que mueve... Pero también porque se han evitado... Bueno, es que este año ha sido un poco raro porque ha estado Vingegaard saliendo de una lesión, pero también era como que mucha gente ha evitado estar con Pogačar en el Giro, ¿no? No sé, tengo la sensación de que la gente se ha cambiado el calendario en función de si estaba o no Pogačar. Es así. Sí. Bueno, sí, es un debate, ¿eh? Sí, no, es un debate y estaríamos horas y horas hablando y lo vamos a cerrar aquí. Vamos a comentar 2 últimos temas de este Tour de Francia que no podemos no comentarlos. Como uno ya lo hemos tocado un poco de refilón, que son las 3 victorias de Biniam Girmay, ¿no? Y lo que ha conseguido el ciclista eritreo, ¿no? En ser el primer africano en conseguir el maillot verde y en lo que supone esto para el continente africano, lo que supone, ¿no? Que un ciclista como Biniam Girmay pues pueda conseguir 3 victorias en el Tour de Francia, y aquí creo que te das cuenta, entre otros muchos matices, ¿no? La repercusión que tiene el Tour de Francia. Esto lo consigue, con todos los respetos, en el Giro de Italia y en la Vuelta a España, y no tiene la repercusión que ha tenido y no tiene el altavoz, ¿no? que ha tenido Biniam Girmay, y que por eso también nos gusta a veces, ¿no? el deporte y el Tour, y decimos, ostras, es que el Tour es el Tour. Pues sí, el Tour es el Tour por esto, por la repercusión que tienen ciertas victorias, y creo que con las declaraciones que hizo Girmay después de la etapa, ¿no? por las celebraciones que veías en Eritrea, gente en la calle, para mí ya es otra victoria más que hemos conseguido este año. Sí, lo de Biniam ha sido... es que al final, cuando consiguió la segunda, la tercera victoria, salía, ¿no? cada día al podio a recoger el maillot verde, como que te ibas acostumbrando, ¿no? Uh-huh. Y decías, mira, pues como que ya tenías la sensación que formaba parte, ¿no? de la historia del Tour, ¿no? este corredor, pero sí que fue un shock. En la primera victoria de Girmay fue un shock a muchos niveles. Primero para él, porque creo que no se lo esperaba, porque venía de 2 años en los que no terminaba de conseguir ni la forma, ni las victorias, y con aquella victoria en aquella clásica en Flandes, que no diré el nombre porque no me acuerdo del nombre. La Gante-Wevelgem. Eso, la Gante. Pues se habían puesto como muchas expectativas sobre él, y luego ha pasado casi 2 años en blanco. Entonces, lo que ha conseguido en el Tour es como wow. No es casualidad, ¿no? Aquella victoria no es casualidad. Y también es eso lo que significa para la visibilidad internacional. Es como un altavoz, ¿no? El Tour seguramente muchos de nosotros hemos ido estos días a Google, ¿no? A ver dónde estaba Eritrea.
en el mapa y no me da vergüenza decir que me he estado mirando toda la geografía porque quería saber dónde estaba la capital, dónde estaba exactamente, qué pasaba, y entonces ahí ves que también es una zona a nivel histórica que, bueno, con muchísimos conflictos bélicos, ¿no? Entonces ha sido también interesante ver esto y también un golpe de humildad para los europeos, ¿no? Que no todo termina y empieza. A mí me pasó nosotros. un poco esto, Olga, cuando consiguió la Gante Belgem el investigar sobre Eritrea, el descubrir que fue colonia italiana, ¿no? Y que por aquí quizá también había un poco, ¿no? El tema de que, bueno, que en Italia en esa época pues el ciclismo era como no sé si el primer deporte o uno de los grandes deportes, y por aquí también ha habido un poco, ¿no? Del hecho de que pues el ciclismo en según qué partes de la historia de Girmay con su hermano, con su padre, que su hermano era el que un poco lo impulsó, ¿no? a ir en bicicleta porque tenía su bicicleta, la altitud que hay en Eritrea, que muchas veces no somos conscientes de a cuántos metros sobre el nivel del mar pues viven, ¿no? Sí. Que dices, bueno, hostia, lo tienes muy, muy vinculado con Colombia y con los corredores colombianos, pues aquí pasa algo parecido, porque creo que están por encima de los 2000 metros, ¿no? Bueno, hay cosas que son muy interesantes y gracias a Girmay puedes descubrir y hacer un poco de historia y de geografía. Sí, y total. Y ahora se me estaba acordando que uno de sus compañeros en el Intermarché es Taramae, ¿no? Uh-huh. Y Taramae tiene mucha vinculación con Ruanda también, ¿no? Y entonces él ha sido el que de alguna forma también ha hecho que equipos como el Total Energies hagan los entrenamientos de altura en Ruanda, vayan al centro, ¿no? Que tiene la UCI de ciclismo en Ruanda. O sea que también eso, que también se puede ir a África a hacer entrenamientos de altura. Uh-huh. Y los últimos dos temas a tocar, y ya cerraremos esta sección de actualidad. Por una parte, y lo quería dejar por el final, no porque no sea más importante, son las 35 victorias de Mark Cavendish, ¿no? Que al final... Que aquí vamos a hablar del landismo, ¿no? Vamos a hablar... Sí, vamos a hablar del... Y los era Mark Cavendish y el landismo y el papel de Movistar, ¿no? Mark Cavendish, no sé si queréis hacer algún comentario más de los que ya se han hecho, ¿no? Creo que lo comentamos en el último podcast, ¿no? Cómo Astana ha rentabilizado ya el fichaje de Mark Cavendish. Y aquí lo que me ha parecido, ¿no? Que se ponía un poco en duda por qué Mark Cavendish acaba el Tour, es que le están haciendo un documental. Bueno, no sé, yo creo que es una buena manera de poner el broche final a su carrera, ¿no? Acabar el Tour y acabarlo en Niza en este caso, y no retirarse. Pues es que yo creo que el principal objetivo de un corredor que disputa el Tour de Francia, objetivos paralelos aparte de ganar etapas o lo que sea, es acabar el Tour. Totalmente de acuerdo. O sea que yo sé que se cuestione esto, en principio me parece antinatural. Uh-huh. Ya sé que la gente cuestiona que si en la subida, si subió de manera limpia o no, pero bueno, yo creo que Cavendish es muchísimo más corredor de lo que ciertas leyendas cuentan. Uh-huh. Es un trozo de corredor espectacular en todos los sentidos. O sea que no hay discusión. Y lo que transmite él a su manera también es espectacular, porque sí. Ya viéndole el último día con todos sus críos ahí paseándose como si estuviese en el jardín de casa, es que era espectacular. Bueno, para ser un ganador así de Tour tienes que tener una aurea especial, tienes que tener algo diferente, ¿no? Y ya lo ves, sí. En gente que ha hecho historia, es que son muy pocos, y 35 victorias, es que se dice pronto, pero es que te pones a hacer cálculos. Son muchas. Y tienes que sumar mucho, ¿eh? Sí, cuando Cavendish le dice a Pogačar, ni te se ocurra batirlo, ¿eh? En plan, ¿no? Y el otro dice, no te preocupes. Digo, bueno, pues luego... pues ya son unas cuantas. Sí. Que por cierto, la victoria de Cavendish... ha sido un tour importantísimo para Astana, porque han anunciado en medio del tour el patrocinio de una empresa, de un gigante chino. Correcto. Y la victoria de Cavendish yo creo que salva al equipo, ¿eh? O sea, estas dos operaciones o situaciones salvan
a un equipo que está más muerto que vivo. Te diría que la victoria de Cavendish, cuando se decían faltan los últimos flencos por cerrar, faltan los últimos detalles, creo que fue como ahora sí o no, y es como venga, ¿qué más quieres? Venga, vamos a firmar el acuerdo. Y como decía Olga también, los últimos temas ya a tocar de este Tour de Francia, por una parte, landismo is alive, el landismo vive, el landismo está creo que más despierto que nunca después de lo que ha conseguido Mikel Landa, y creo que el landismo también es la entrevista que hizo con Alberto Contador al finalizar el Tour de Francia con ese sombrerito de color blanco que nos traía Mikel Landa. Y el papel de Movistar, ¿no? Porque al final, pues el equipo español no ha conseguido una victoria, la victoria que venían buscando. Obviamente, la general de Enric Mas ha sido bastante decepcionante, pero también es cierto que hay que aplaudir y hay que saber destacar también el cambio de rumbo que han sabido dar en este Tour de Francia, ¿no? De coger el volante y de decir, bueno, pues si giramos un poco a la izquierda o a la derecha y nos desviamos un poco del rumbo histórico que ha tenido Movistar, porque no nos olvidemos que era una forma de correr histórica que tenía el equipo, ¿no? De ir a por la general del Tour, pues creo que con los lazcanos sobre todo, ¿no? Con Javier Romo, incluso con Aramburu, creo que han sabido encontrar otra forma de correr que por los tiempos que corren, por los puntos, por los presupuestos de los equipos, era adaptarse o morir. A mí yo cuando empecé a ver a Oyer Lazcano meterse en las escapadas, a Alex Aramburu bien atento, Romo, y claro, se empezó a hablar de eso, del cambio de actitud del equipo, y yo pensaba, es que seguramente eso estaba ahí ya. O sea, no, simplemente es que tenían el freno de mano puesto. O sea, digamos que un equipo no, ¿cómo te diría? Si no hay buena materia prima, no es capaz de hacer ese cambio de rumbo, ¿no? En medio de un Tour de Francia. Y me da como para preguntar, ostras, ¿por qué no se ha hecho antes esto, no? O sea, ¿por qué no se ha... no se ha optado por estas opciones? Porque yo creo que todos hemos disfrutado mucho más del Movistar en este Tour de Francia. Incluso las últimas etapas, viendo a Enric atacar, era como inédito, en plan, wow, es que sabe hacerlo, ¿por qué no le dejáis hacerlo más, no? ¿Sabes? Y eso... Y que tenía buenas piernas en la última semana, porque los ataques que hizo Carapaz y Enric seguía, y porque venían por detrás, que si no seguramente las opciones de Enric de victoria en la penúltima etapa hubiesen sido, bueno, yo te diría que estaba mejor que Carapaz en esa etapa. Sí, bueno, sí, está por ver, porque era un mano a mano, y totalmente lo que dice Olga, estoy totalmente de acuerdo. Y a veces en la vida en general, a todos, a Movistar nos falta ser más valientes, de ir a contracorriente, de rectificar el plan que tenemos trazado, de asumir que podemos equivocarnos al tomar una decisión. Y esto ha pasado con Movistar. Tenía la materia prima, tenía la gente capacitada para tomar esas decisiones, y faltaba solamente pues dar el empujón definitivo. ¿Y se han visto obligados? Sí, porque estaban perdidos, o sea, no había alternativa. Pero dentro de esta no había alternativa, pues hicieron o tomaron la decisión, y en ese sentido estuvieron bien. Lazcano estuvo muy bien, Aramburu estuvo muy bien, Enrique estuvo muy bien en ese cambio ya en la tercera semana. Yo les pongo mejor nota que muchos años anteriores en que consiguieron un top 10 con Enrique en la general. Sí. Sí, Totalmente. Sí. Luego las entrevistas a Lazcano es otro tema que habrá que tocar algún día. Es muy introvertido, ¿no? Yo creo que no. Sí, pero una vez leí que odia las entrevistas, tener que
que manifestarse en público. Pero a veces porque Lazcano, a ver, yo lo tengo y creo que lo tenemos en la lista de posibles entrevistados en algún día en Volata. Tiene que aparecer una entrevista con Lazcano, ¿no? Pero claro, viéndolo es como que te vas apuntando la estrategia, ¿no? A ver cómo hay que atacarlo, ¿no? Para que te cuente cosas, ¿no? Pero Lazcano, ¿no? se lo ha visto un poco más suelto en este Tour de Francia. He visto alguna entrevista incluso que bromeaba, ¿no? Creo que era con Televisión Española. Hizo una entrevista aguantando encima de la bicicleta sin caerse, ¿no? Bueno, son esas cosas que supongo que también el tiempo y la experiencia, y es que era el primer Tour de Francia de Lazcano, también. O sea que hablamos mucho de lo que supone un Tour de Francia a nivel deportivo, pero creo que también a nivel extradeportivo, mediático, de lo que supone atender a prensa nacional, internacional, un poco de todo, pues es importante. Hemos tenido aquí un ruido de fondo y lo habréis escuchado ya en algún momento, porque Isaac Vilalta pues hoy no está desde casa porque obviamente ha vuelto del Tour de Francia, entonces lo hemos pillado allí donde podíamos, por eso estáis escuchando algún ruido de fondo, ¿eh? Sí, sí, y que por cierto os he mandado una foto, podéis mirar el chat interno. Vamos a verla. Un tipo con un ciclista con un maillot azul y un sombrero blanco. Y un sombrero blanco, muy Costa Azul, muy de la Costa Azul, ¿no? Costa Azul francesa. Muy aerodinámico este sombrero, muy aerodinámico. Sabéis quién es, ¿no? Hombre, sí, hombre. El gran Mikel Landa Meana, que ya para acabar, ya para cerrar, que es que ya llevamos casi una hora hablando, pero es que el Tour lo merecía. Ahora entraremos en territorio combinada, pero antes me pareció también muy a destacar la última pregunta que le hizo Alejandro Valverde, Alberto Contador, a Mikel Landa. No sé si la habéis podido ver, que le decía sobre la bici, lo de la cabra, de la contrarreloj, de por qué el acople llevaba un acople convencional de cualquier bicicleta, ¿no? No era un acople hecho a medida que cuando, claro, te pones a pensar, dices, ostras, Mikel Landa, en la posición en la que va. Y decía que no lo había trabajado tanto porque ya sabía que en la crono iba a perder, y al final hizo una crono espectacular y dice que esto es algo a trabajar de cara a la vuelta. Pero me pareció un detalle interesante, ¿no?, a destacar, porque muchas veces pasan desapercibidos y ostras, pues... Esto es landismo, ¿no? También. Esto es landismo, claro, totalmente. Sí. Y confesar en televisión, ¿no? Es que ya había echado, había como tirado la toalla con las contrarrelojes, pero tampoco lo ha hecho tan mal, ¿no? Sí, total. No me esperaba hacerlo tan bien y por eso no la preparé tanto. Pues, yo es que, no sé, me parece maravilloso. No sé supongo que es... Bueno, yo qué sé, es que a veces da la sensación que por eso tiene un libro. Propio personaje con esto. Por eso tiene un libro, es que el landismo tiene un libro, no nos olvidemos que desde aquí os invitemos a que compréis y a que leáis, porque Landismo is alive, y por suerte lo vamos alive. Es que ha hecho un tour brutal, Mikel Landa. Espectacular. O sea, daba gusto, o sea, que era como además era el último hombre de Remco, ¿no? O sea, que daba gusto tenerlo ahí y decir, ¡buah! Es que en estos, cuando él no tiene la responsabilidad, ¿no?, de ser el líder del equipo, de conseguir las victorias, yo creo que se crece muchísimo. Y creo que dice mucho de Remco. De Landa también, pero de Remco... ostras, creo que la visión muchas veces, y también es un poco la fachada, ¿no?, que muchas veces pues los ciclistas y los profesionales se deben poner, ¿no? Pero creo que Remco de puertas en fuera lo vemos de una manera, pero que de puertas adentro tiene que ser de otra forma, porque si no, de entrada, esta extraña pareja, yo la definiría así, porque Remco y Landa a inicio de temporada dirías, es que el yin y el yang, blanco y negro, ¿no? De cómo de bien se han compenetrado, cómo de bien se han entendido, y aquí, para que dos se entiendan, creo que los dos tienen que poner por su parte, y los dos creo que han entendido perfectamente el rol que tenían que adoptar, la actitud que tenían que adoptar, el uno sobre el otro, y aquí creo que también, obviamente, se tiene que destacar, por supuesto, el papel de Landa, pero creo que el de Remco, por alguna declaración que ha hecho, ¿no?, sobre todo, creo que también es al menos comentarlo.
Sí, totalmente. Lo de la extraña pareja me ha hecho gracia, es que no lo sabría definir mejor. Pues venga, acabamos esta parte de actualidad. Hemos hablado largo y tendido del Tour de Francia, pero es que lo teníamos que hacer. Y ahora sí, pasamos a territorio combinada. 2. Combinada. This is legendary, Jonas. This is legendary. Come on, last 400 meters, everything until the line. Y entramos en territorio combinada. Nosotros dejaremos que Isaac se vaya porque, como decíamos, ha vuelto del Tour de Francia y la logística es la logística. Entonces, Isaac, te dejamos que te vayas, descansa, porque creo que han sido unos días intensos y en nada volvemos a estar por aquí hablando ya de la vuelta, de los juegos, del Mundial, de todo. Perfecto, pues muchas gracias. Isaac, un abrazo, adiós. Nosotros nos quedamos por aquí con Olga Ábalos para ya encarar la recta final del podcast. Aún nos queda la combinada y la pregunta final. Pero antes, dejarnos recordar que Volata Radio es un podcast que cuenta con el apoyo de Bicycle, la plataforma líder de bicicletas de segunda mano. Si estáis pensando en compraros una bicicleta y no sabéis por cuál decantaros, podéis entrar en bicycle.com y allí tenéis miles y miles de bicicletas que consultar, que ver. Podéis escoger, podéis ver la que más os guste y os la enviarán a casa. Recordad, sí. No, iba a decir, y también pueden vender. Ah, claro. También, es decir, claro, si estáis pensando totalmente, pues... sí, si estáis pensando en vender vuestra bicicleta, pues también podéis entrar a bicycle.com y colgar allí vuestra bicicleta y se van a encargar de todo, es decir, colgáis la bicicleta y ellos se encargan de que llegue al vendedor final. En caso de que seas el comprador, pues entras allí, ves la bicicleta, la pides y llega a tu casa. Por lo tanto, Bicycle, como decimos, la plataforma líder de bicicletas de segunda mano. Y entramos, decíamos, en territorio combinada. Olga, ¿querías apuntar alguna cosilla más? Sí, que en las notas del episodio les dejaremos también un código de descuento en el caso de que alguien quiera vender la bici, para que se ahorren la comisión de vendedor. O sea que si quieren probar Bicycle, entonces ahora lo tienen más fácil. Pues eso, en las notas del capítulo vais a buscar el código. Hay 2 códigos. Vais a encontrar el código de Bicycle y también el código de Vol Radio 15, porque en Volata hacemos 10 años y por lo tanto estamos que tiramos la casa por la ventana. Códigos para todos, códigos para que al final pues podáis seguir disfrutando de la bicicleta y del periodismo, que en este caso es lo que más nos gusta, combinar tanto bicicleta como periodismo, y en Bicycle y en Volata pues combinamos ambas cosas. En el caso de la combinada, hoy queríamos tocar 2 temas. Un tema va relacionado con el Tour de Francia y es un poco con el audiovisual, ¿no? Ahora lo vamos a comentar, pero antes queríamos comentaros, aquí pues a veces destacamos un libro, a veces destacamos una película, a veces destacamos un tuit. En este caso queremos destacar un museo. Y no estamos locos, no, es un museo de la bicicleta, un museo para amantes de la bicicleta y para aquellos que quieran descubrir también la historia de este objeto, de este medio de transporte, de este, no sé, definirlo como queráis, pero al final es un poco repasar la historia de lo que decimos, de la bicicleta en todas sus épocas, en todas sus fases, en todas sus versiones. Y este museo está en Andorra, es el Bicilab, un territorio ciclista por definición, ¿no? Y qué mejor sitio que instalar allí el Museo de la Bicicleta, que con Olga Ábalos precisamente hace unas semanas estuvimos por allí visitándolo. ¿Cierto? Y sí. Del que vamos a sacar un capítulo especial la semana que viene. Por lo tanto, apuntaros que la semana que viene tendréis nuevo podcast de Volata Radio especial Bicilab Andorra, con una exposición que vale mucho la pena, que es la exposición Terra, la exposición de mountain bike, en la que precisamente se habla un poco de la historia de esta disciplina, coincidiendo
con el Mundial de Mountain Bike que se va a celebrar en Andorra este verano, ¿no? Y creo que no hay mejor manera de unir las dos cosas. Y pues si este verano estáis por Andorra reconociendo algunos puertos, haciendo algunos puertos, estáis de vacaciones haciendo montaña, lo que sea, creo que es parada obligatoria este Bicilab, que ya de entrada la fachada te invita a entrar. Sí, estuvimos ahí hace unas semanas visitando creo que fue el día de la inauguración, ¿no? De la exposición Terra, correcto. Y viendo, y Eduard Tarrés nos hizo, que es el director del museo, nos hizo un tour, ¿no? Por esta exposición temporal de la historia del mountain bike, y fue como muy, muy interesante conocer cómo había sido el proceso, ¿no? de recuperar todas estas piezas, ¿no? Hay bicicletas, hay mountain bikes de los años 80, de los años 90. Hay una de esas primeras bicicletas que se empezaron a tunear, ¿no? en California, ¿no? Que fue creo que al finales de los 70 o principios de los 80, ¿no? Y que finalmente dieron origen a lo que conocemos como mountain bike, y hay piezas muy, muy interesantes que yo creo que está, bueno, es una exposición muy, muy, muy interesante. Y que mira, pues si alguien está en Andorra o quiere ir a Andorra, pues yo creo que vale mucho la pena pasarse por allí y descubrir todo aquello. Y no solo eso, porque también hay bicicletas históricas, algunas de los primeros prototipos de bicicletas, para ver un poco la evolución que ha tenido, ¿no? Y darse cuenta de cómo ha cambiado la bicicleta desde sus inicios hasta la actualidad. Sí, eso creo que es la parte de exposición. Exposición continua, sí, la exposición permanente, sí. La permanente, que ahí sé que hay como, bueno, creo que son bicicletas, ¿no? de la colección de una familia andorrana que coleccionaba, ¿no? A bicicletas. También es una familia que tiene otro museo del motor también en Andorra. O sea, es como unos comerciantes, ¿no? Que les encantaba tanto las bicicletas como los coches, ¿no? La familia Riberaigua. Eso, la familia Riberaigua, y también las motos. Y la parte de la exposición permanente son muchísimas de las piezas que forman parte de la colección privada y que desde el museo pues han catalogado, han ordenado. Y es lo que dices tú, es muy interesante ver aquellas primeras bicicletas de madera, ¿no? Con las llantas de madera incluso, ¿no? Sin pedales, y cómo ha ido evolucionando todo el sistema de la cadena, de los pedales, los piñones. Y luego te das cuenta que tampoco el sistema en sí no ha cambiado tanto. Tampoco ha cambiado tanto en los últimos 100 años. Es que realmente es el peso. Lo que ha cambiado, sobre todo, obviamente los materiales, pero todo para que sea más ligero, prácticamente, ¿no? Y sí, es muy interesante ver el museo, que como decíamos, la semana que viene tendréis un capítulo especial y os invitamos a todos a que paséis a ver el museo, porque vale la pena. Y si estáis por Andorra, pues es una visita que, si os gusta el ciclismo, es obligada, y si no, es una buena oportunidad también para descubrir la bicicleta, tal cual y tal que así. Sí, y también hay, solo por curiosidad, por si hay gente que quiere buscar alguna pieza así en concreto, también nos llamó la atención, ¿no? Que hay una bicicleta de Carlos Coloma, que ha cedido al museo. También hay el maillot de campeón del mundo, ¿no? de mountain bike, hay bicicletas de descenso, hay aquellas primeras bicicletas también de descenso de los años 90. Hay bicis de Tommy Miser, de aquellas de los inicios que muchos, si vosotros sois aficionados al mountain bike, es que os va a remover, seguro, porque hay reliquias, y que si os gusta, ya os digo, el mountain bike o la bicicleta, realmente vale mucho la pena pasarse por allí, porque aparte aprendes cosas también, ¿no? Con todos los carteles, con todo, bueno, tiene una idea, una función, un objetivo, ¿no? Que no es solo tener expuestas allí las bicicletas porque sí. Hablado del Bicilab de Andorra, hemos hablado del Bicilab de Andorra, y ahora también, para cerrar la combinada, no queríamos dejar pasar la oportunidad de recomendar
algunos de los contenidos que más nos han llamado la atención de este Tour de Francia, porque ya decíamos antes que el Tour de Francia es grande de por sí, el Tour de Francia es diferente, el Tour de Francia es único, y esto los equipos lo saben, las marcas lo saben, y al final es el evento del año en cuanto a ciclismo. Y en este caso me parecía interesante destacar algunos de los contenidos, de los vídeos que han subido los equipos a redes sociales, sobre todo a YouTube, ¿no? Porque, bueno, también es interesante ver de qué forma comunican este evento del año, ¿no? Y uno de los equipos que históricamente, pues diría que ha comunicado mejor a nivel audiovisual. Ahora lo escuchábamos porque sin querer he tocado el enlace del vídeo, pero uno de los equipos que mejor comunicaba o que mejor comunica en este caso de forma audiovisual, yo diría que es el Education First. Realmente pues todo el contenido que ha subido a su canal con un vídeo diario del equipo, no centrándose solo en los corredores, sino pues en el chef, ¿no? También hay un capítulo muy interesante que si os gusta la fotografía, si os gusta el ciclismo, pues es al menos diferente de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Y es cómo hacen un seguimiento a los fotógrafos, a los Gruber, tanto a Ashley como a Jared Gruber. Siguen durante, creo que era la etapa de Isola 2000, ¿no? Cuando subían a 2.800 metros en La Bonnet, pues van con ellos en el coche y cómo se las tienen que apañar, ¿no? Para hacer esas fotografías que tanto nos gustan, ¿no? Y creo que estos tipos de contenido también sirven para darse cuenta de lo que es el Tour y de lo que pasa dentro de los equipos ciclistas más allá de la propia competición. Sí, es cierto. En el Education First es lo que comentabas, es uno de los primeros equipos que más apostó por el formato audiovisual, y estamos hablando de cuando incluso empezaron. Creo que esto también han ido como trabajando diferentes formatos, ¿no? Pero creo que el formato actual, el Race TV, ¿no? Que ellos llaman, sí, ¿no? El Race TV, correcto. Creo que lo empezaron a trabajar cuando empezaron a crear este calendario paralelo, ¿no? ¿no? Fue también uno de los primeros equipos que permitían, ¿no? Que algunos de los corredores no solo hicieran carretera, sino que hicieran gravel, que hicieran bikepacking, y esto... Sí, con Lachlan Morton a la cabeza. Efectivamente. Entonces, con Lachlan Morton ahí... creo que el equipo supo aprovechar muy bien esa oportunidad para empezar a crear unos contenidos como son mini documentales, y creo que ha sido como la base de operaciones, ¿no? Como el banco de pruebas para todo lo que ha venido después, ¿no? Y esto, wow, esto creo que han hecho una inversión. Claro, es que para hacer esto tienes que tener un equipo, tienes que tener totalmente un cámara, un sonidista y a nivel de gráficos está muy bien trabajado también, es decir, también, o sea, deben ser como 3 o 4 que hacen aparte, esto. Lo ves y sigue una línea editorial, un capítulo toca de un tema, y también hay otra cosa que me parece realmente de aplaudir, es la inclusión, ¿no? de algunos patrocinadores, de cómo hacen el hecho de incluir pues el típico patrocinador que no es pues como se hace habitualmente, sino le dan este punto de humor, este punto diferente que hace, ¿no? que va un poco también con la filosofía y los valores del equipo. Total, sí, la incorporación de los patrocinadores. Ahora estaba acordando que fue precisamente cuando Education First empezó a trabajar con Rafa, que Rafa fue la marca que realmente puso ahí un presupuesto para decirles, vamos a empezar a crear contenido audiovisual. O sea que también la alianza, ¿no? con algunas marcas es lo que también da ese empujoncito a los equipos que bueno, eso,
que están ahí centrados en su burbuja. Correcto. y la parte comunicativa, pues bueno, digamos que se ha ido incorporando poco a poco a medida que los equipos lo han considerado que era algo indispensable que tenían que hacer también. A recomendar por aquí también, mira, os voy a dar 4 tips más de 4 vídeos más que a mí personalmente me han parecido interesantes de este Tour de Francia. No, hay equipos que sí, que han dedicado a hacer vídeos, ¿no? Durante todas las etapas. Hay otros equipos pues que solo se centraron en cuando ganaban. Hay un poco de pupurri mix, podríamos decir. Sí. Pero hay un vídeo, por ejemplo, de Ineos que lo que me sorprendió fue que cada día cuando llegan al hotel cambian los colchones de los corredores. Es decir, pero esto ya lo hacía el equipo Sky, ¿eh? Sí, lo hacía. No es nuevo, pero me sorprende la logística. Es decir, no por cambiar el colchón, sino toda la logística previa que supone, en este caso, pues el Tour de Francia, ¿no? Y pues cómo llegan antes al hotel, cambian todos los colchones, cambian todas las maletas. Literal. Vas a un hotel de estos, un campanil de estos, a un Ibis, tío, les cambian los colchones. Se lo cambian todo, y cuando llega al corredor, claro, se lo encuentra ya en perfecto estado, ¿no? Pero es un vídeo para descubrir la logística esta que hay detrás y que obviamente muchas veces no tenemos en cuenta. Después otro del DSM, que no está mal, es la historia de Fran van den Broek, que fue protagonista en la primera etapa, ¿no? Y descubrir un poco los orígenes de este corredor neerlandés. Y otros 2 vídeos, uno de la Astana, de la 35 de Cavendish. Hay un insight, un momento, es un vídeo cortito. Este es maravilloso, yo lo vi. Y pensé, esto, y perdón por la referencia cinematográfica, si a alguien le gusta el cine, que a lo mejor me manda un mail diciendo, ¿pero qué dices?, ¿no? Pero es que para mí era como, bueno, cine experimental. Eso era John Cassavetes, que no sé si alguien ha visto John Cassavetes, pero era primeros planos, todos planos súper cortos. Ah, pues no era el vídeo al que me refería, Olga. Vale, pues, no. Te lo juro. Hay otro que es como que se mete la cámara, es un insight del momento de la celebración, etcétera, y solo son planos súper cortos de las caras, los ojos, y era como eso, como un cine experimental de los años 60. Sí. Pues es posible que hayan cogido imágenes de este vídeo porque es un vídeo en el que explica la estrategia de esa etapa. Es decir, me vais a decir, no, es que lo hemos visto muchas veces. Sí, de acuerdo, ok, pero descubres por qué entraron por la derecha ese día, por ejemplo. Porque en el bus del equipo, pues por cómo tenían que tomar la curva, y es Cavendish, ¿no? Cap, que les dice, no, esta curva mejor la tomamos por la derecha, por cómo entrará el viento, y entiendes un poco, ¿no? De cuando habla Cavendish todos callan. Y es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Del aura que tiene Mark Cavendish. Pues en ese vídeo lo puedes descubrir. Y pues después lo recupero. Por destacar un último, que ya hace tiempo que lo están haciendo desde el Movistar, y personalmente pues te podrá gustar más, menos, cómo lo hacen, pero creo que hay que destacarlo, y creo que a mí personalmente creo que se están haciendo bien las cosas y que están acercando de un modo u otro el ciclismo pues al aficionado. Es los sin cadena del Movistar, ¿no? Creo que es un contenido que a raíz del día menos pensado pues bebe un poco de esto, ¿no? Con Pablo Ordóñez al frente. Y hay un momento de este sin cadena, creo que es del último, en el que hay una conversación entre Remco y Enric Mas en la penúltima etapa, en la que Remco le dice, y eso se escucha, de yo no quería ir a por la etapa, y Remco se disculpa ante Enric Mas antes de subir al podio, de I'm so sorry, yo no quería ir a por la etapa, pero es que estos dos monstruos pues al final han querido jugarse la etapa, y por eso Enric Mas no pudo ganarla o tener opciones de ganarla, ¿no? Y me pareció un momento que, bueno, pues que estos contenidos que muchas veces, pues si no estás en la carrera o si no tienes contacto directo diario con los ciclistas, en el caso de los periodistas, ¿no? Pues te dan un contexto que es muy útil muchas veces para entender y para analizar, y lo decimos muchas veces, ¿no? Pues según qué comportamientos y según qué momentos, y en este caso pues creo que es interesante destacarlo. Sí. Yo en este sentido, si puedo añadir uno más a la lista, sería los directos que ha ido haciendo Víctor Campenaers, que hablábamos de él antes en su cuenta de Instagram.
A ver, obviamente esto no tiene ningún tipo de, de voluntad cinematográfica ni de narrativa, etcétera, pero sí que a nivel de entender las cosas que pasan dentro del pelotón, creo que son muy interesantes, porque además Víctor Campenaerts lo graba en aquel momento que ya está con su compañero de equipo del Lotto, están los dos en la habitación ya estirados en plan al estilo Geraint Thomas en What's Occurring, ¿sabes? Sí. Estirados en la cama o en la camilla y hablan muy relajados de cómo hay la etapa, las cosas que los corredores se dicen entre ellos, ¿no? Y ves lo que hablan los corredores en el pelotón, ¿no? Y ves incluso la tensión que existe porque este me ha dicho tal, hostia, ¿te ha dicho eso? No, tal. Y luego al día siguiente, pero mañana cuando lo vea le voy a decir esto. Bueno, entonces, que las cosas que pasan dentro del pelotón. Y también hay momentos interesantes cuando Víctor Campenaerts llama a otros corredores de otros equipos y empiezan a hablar, ¿no? Entonces durante el Tour pues ha llamado a Wout van Aert, también ha llamado a Pogačar, las famosas gafas, ¿no? Que se puso, las famosas gafas, ha llamado Philippe Gilbert y ostras, estas conversaciones más íntimas, ¿no? Y relajadas de los corredores te dan un insight muy interesante de cómo piensa un corredor, de cómo vive las etapas, de cómo las gestiona día a día, de cómo se van a dormir también cada día y cosas, bueno, lo que tienen que hacer como para sobrevivir etapa tras etapa, ¿no? Incluso hay un momento en la etapa de Troyes, que Víctor Campenaerts estaba en un grupo y entonces como perdió la rueda del de delante, ¿no? Y el otro corredor de otro equipo, que ahora no me acuerdo, pues lo insultó como diciendo, pero no te, ¿sabes? Como sigue la rueda, tal, no te descuelgues, no sé qué, el insultó, ¿no? Y entonces utilizaron el insulto como para crear un código de descuento para comprar un producto de un patrocinador del Lotto, ¿no? Bueno, cositas de estas. O sea, bueno. Está bien. Qué bueno. Pues de Campenaerts había visto pues la entrevista, ¿no? que hizo con Pogačar, pero no había hecho el seguimiento continuo de... Lo voy a ir a recuperar porque me parece, sí, súper curioso y que también los ciclistas tengan este chip, ¿no? De, ostras, voy a darle algo más al aficionado. Bueno, y llamarse entre ellos, diferentes equipos, ¿no? O sea, pues precisamente decías lo de What's Occurring y también fue noticia porque no sé si has visto a quién tuvieron de invitado a uno de los últimos podcasts del What's Occurring. A Ben Stiller. A Ben Stiller. Sí, este lo vi. Bueno, vi un trocito de esto, sí. Se podía llamar Noche en el Museo porque realmente tenían a Ben Stiller, que es un auténtico fanático del ciclismo, ¿no? Y explicaba cómo podía seguir las etapas desde Estados Unidos, porque claro, con el cambio horario, pues es mucho más difícil, ¿no? Seguir el Tour de Francia. Y decía, ostras, es que claro, si son etapas de 5 o 6 horas con la diferencia horaria, pues se hace todo mucho más difícil, pero que encontraba el momento, sobre todo en los fines de semana, creo que estaba en Hawái de vacaciones, pues para escuchar, para ver las etapas, y desde aquí pues bueno, es un buen contenido, ¿no? A escuchar un contenido diferente. Está bien. Un actor de Hollywood de este calibre, pues que hable con Geraint Thomas y que tenga esta, bueno, no sé, era como uno de sus ídolos, ¿no? Decía, ostras, he estado en muchos podcasts, pero estar en este podcast que escucho habitualmente para mí es todo un honor, ¿no? Pues también ver esta cercanía que hay. Además, Luke Rowe y Geraint Thomas dice, tienes que venir a Cardiff, ¿no? Y tienes que venir a Chippy Lane o algo así, les decía, ¿no? Y el Ben Stiller decía, ¿pero qué es Chippy Lane? Y entonces, como es que hay una calle, ¿no? En Cardiff que está todo lleno de sitios de comida... para llevar, ¿no? Pues patatas fritas, fish and chips, kebabs y cosas así, que claro, cuando sales muy taja del pub, pues bueno, lo que haces es... lo primero que haces antes de llegar a casa. Entonces, en el Chippy Lane es la calle llena de chips, ¿no? De fish and chips que comes así a cara perro antes de llegar a casa.
Y entonces le hablaban, eso es bueno, cultura muy local de Cardiff, bueno, que eso existe en todos sitios, ¿no? Pero que me pareció como muy británico que le invitaran a hacer eso, pero bueno. Pues por aquí os dejamos las recomendaciones, os hemos puesto deberes, podéis ir a un museo, podéis entrar a YouTube o podéis entrar a Spotify o cualquiera de las plataformas para escuchar el What's Occurring o para recuperar todos los capítulos de Volata Radio que aún no habéis escuchado y que os quedaron pendientes, como, no sé, alguna entrevista, algún capítulo especial en el coche del Laboral Cucha, por ejemplo, en la Volta a Cataluña, lo que queráis, los vais a encontrar todos por allí. Entramos ahora sí en la pregunta final. 1. La pregunta. I'm gone. I'm dead. Venga, recta final del capítulo, recta final de Volata Radio. Como siempre, la pregunta os la formulábamos al inicio, pero antes vamos a repasar lo que dio de sí la pregunta del último capítulo. Era en la primera semana del Tour de Francia y os preguntábamos quién os había sorprendido más en lo que llevábamos de Tour, y lo que más os sorprendió con un 36,8% de los votos fue Biniam Girmay. Después Remco Evenepoel, después Jonas Vingegaard y el equipo Movistar, y en última instancia Tadej Pogačar. Y también pues alguno de los comentarios que nos habéis dejado, por ejemplo Ferran, sin lugar a dudas Vingegaard, cómo estaba hace 3 meses y cómo está para disputar el Tour, es increíble, y corriendo el Tour con cabeza, el más listo de la clase. Claro, era antes de que viésemos todo lo que tenía que ocurrir con Tadej Pogačar. No sé si Ferran ahora el comentario, obviamente en ese momento sería este, pero todos hubiésemos dicho seguramente que Vingegaard, por lo que estaba haciendo sobre todo, ¿no? Nos ha sorprendido cómo ha llegado al final, pero en esta primera semana obviamente fue una de las grandes sorpresas. Y esta semana, la pregunta de esta semana va relacionada con la temporada de Tadej Pogačar, porque la temporada del esloveno de por sí ya es histórica. Pero os preguntamos, y haciendo un poco de ciclismo ficción, y es una pregunta que de una forma u otra también por Twitter, Xevi Planas, que participa o forma parte del equipo de comunicación de la Vuelta, pues hacía una pregunta un poco similar, ¿no? Inspirándonos un poco también en lo que a veces pues vemos de compañeros en Twitter. Os formulamos la siguiente pregunta, y es: ¿qué tendría más valor en esta temporada de Tadej Pogačar? Sí, Giro, Tour y Vuelta, sabiendo que es muy posible que Pogačar no corra la Vuelta, pero en el caso hipotético de que la pudiese correr, pues ¿qué tendría más valor, no? Si conseguir este Giro, Tour y Vuelta, o si tendría más valor conseguir el Giro, el Tour, el Mundial y Lombardía, sabiendo que no va a correr los Juegos Olímpicos. Olga, ¿con qué te quedas? Yo con la segunda opción, Giro, Tour y Mundial. Y Lombardía, bueno, lo dejo ahí como opcional, digamos, pero el triplete me parece que tendría muchísimo más valor, y que me perdonen los de la Vuelta, pero creo que no sé, ahora mismo el cuerpo me pide eso, sinceramente. Yo tengo muchas dudas. Tengo muchas dudas por el simple hecho de que Giro, Tour y Vuelta solo hay una ciclista que lo haya conseguido en este caso, que es Annemiek van Vleuten, pero en categoría masculina no se ha hecho nunca, ¿no? Entonces, que consigas algo que no ha hecho nunca nadie, creo que tiene un valor muy grande. Pero sí que es cierto que la triple corona, muchas veces como está entendida también, es Giro, Tour y Mundial. Y sí que a nivel de corredor total, no a nivel de mejor corredor de grandes vueltas, sino a nivel de mejor corredor encima de una bicicleta, ganar 2 grandes y el Mundial, creo que lo define todo, ¿no? Porque define el tipo de ciclista que eres, que puedes ganar en cualquier disciplina, en cualquier sitio y sobre todo en cualquier época del año, ¿no? Entonces yo creo que al final quizás sí que me acabaría decantando por Giro, Tour y Mundial,
o Tour Vuelta y Mundial en el caso de que algún año se haga, ¿no? Pero sí, creo que también me decanto por esta opción. Sí, yo estoy contigo por lo que dices, porque... Bueno, porque sería el resultado, ¿no?, de un ciclista que es capaz de ganar en carreras de un día y también en carreras de tres semanas. Es que además digamos que la triple corona la podríamos poner antes, ¿no? O sea, podríamos poner, imagínate, París-Roubaix, Giro, Tour y Mundial o algo así, ¿no? Sí. O Tour de Flandes, ¿no? O sea, Flandes, Giro, Tour y Mundial. Bueno, eso, estaría muy bien. Pero bueno, a ver qué piensan los oyentes. Pues con esto acabamos el capítulo. Recordad que también podéis comentar, votar en la encuesta que dejaremos publicada y decir, pues eso, qué os parece o qué os parecería, haciendo un poco de ciclismo ficción, lo más interesante, ¿no?, de esta temporada de Pogačar, que ya de por sí es histórica. Nosotros volvemos dentro de 2 semanas con el capítulo 321, pero la semana que viene tendréis este capítulo especial sobre el Bicilab de Andorra. Olga, vamos hablando y a descansar un poquito, ¿eh? Sí, a descansar, que hay que coger fuerzas para volver a poner la maquinaria en marcha. De cara al tramo final, ¿eh? Sí, ahora nos toca Juegos Olímpicos, Tour de Francia femenino y vuelta a España. Y ahí, Mundial. Y Mundial, y tenemos que volver a hacer toda la cobertura especial que hacemos también en Volata a través de la newsletter. Pues desde aquí la seguiremos y nada, gracias por estar allí y hasta la próxima. Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista.